Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se hacen presentes hoy viernes 4 de noviembre del 2016, día 16, mes 2, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre del Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. La alegría es genuina de estar aquí todos juntos, porque este es el espacio bonito que el Padre nos ha dado y que desde Cátedra Luz de Sandino hacemos afirmaciones sobre la base de que estamos conectados con Sion. Las cátedras que originamos desde acá son para promover literalmente la existencia de los consejos del Padre, lo que significa que promovemos literalmente la existencia de un mundo que nos rige y de él hemos recibido su luz, su amor, su calor, su sabiduría. Y lo que hacemos es reverdecer lo que en una época quedó en suspenso cuando expiró el maestro Joaquín Trincao Mateo, que luego seguimos viviendo del ímpetu que él le colocó, pero como todo cuerpo, eso lo vamos a ver cuando entremos a estudiar la física de Newton, las leyes de Newton. El momentum, cuando se agota el momentum, pareciese que queda todo quieto, pero eso es aparente. Y nosotros recogimos de nuevo la motivación que no expiró con el maestro, sencillamente quedó en el éter para ser recogida en algún momento. Ese día feliz fue el 30 de noviembre del 2010, donde iniciaron una serie de consejos de gobierno que finalizaron el 2 de septiembre del 2011. Luego, para la Pascua máxima del año 2014 se dieron unas resoluciones de justicia, y para el primer semestre del año 2016 se dieron unas resoluciones complementarias de justicia. ¿Recuerdan el mes? Junio, ¿no? Del 1 de junio al 28 de junio. Luego se dio el evento universal del 11
de octubre, donde el Padre nos despejó el camino, correctamente, nos despejó el camino. Luego se da una actividad de gobierno que se sale de este planeta. Y son los días 13 y 14. Lo tenemos presente. Jueves 13 de octubre y viernes 14 de octubre, donde fui solicitado por la cabeza de los consejos del Padre en Sion. ¿Quién es? Nuestro hermano Maestro Superior, el Espíritu de Verdad. Y la solicitud de mi presencia sencillamente es para el cómo y cuándo ejecutar las resoluciones complementarias de justicia, porque eso no van a quedar ahí en el papel. Bueno, eso es lo último de lo que podemos decir. Entonces, amados hermanos, con mucha responsabilidad decimos que aquí estamos promoviendo a Sion, que estamos en línea con Sion, que lo que ustedes reciben cada vez que escuchan una cátedra, están recibiendo es una vibración. Tienen que sacar del cuadro del prejuicio esa figura de quien pronuncia cada palabra, para ponerle un rostro y crear un ambiente innecesario de resistencia. Ahora, si usted quiere aprovechar esa vibración, sencillamente póngase a tono con las cátedras que de aquí pronunciamos. Mis hermanos dirán, bueno, este se está promoviendo, pero es mi obligación decir lo serio y el respaldo que tiene las cátedras y las acciones de gobierno que desde aquí desarrollamos. Este es el punto del planeta señalado por el Padre para esta temporada. Pudo haber sido Buenos Aires, y algún día mi sucesor, el Maestro Nato, quien yo no soy, mi sucesor es el Maestro Nato. Yo sencillamente a hoy soy el encargado del mundo. Yo no sé qué significado eso tiene para usted. Últimamente, como me promocionan los consejos del Padre cuando han intervenido aquí en público desde Cátedra Luz de Sandino, vocero del gobierno del espiritismo, ustedes no van a escuchar absolutamente nada afuera sobre Sion que no lo diga yo. Así están las apuestas. El día en que
vamos a decir, el supuesto negado, ¿no? Que llegara a faltar mis asesoras, el gobierno del espiritismo buscará la vía para que yo reciba la información clara y transparente, directa de lo que piensan los consejos del Padre. Pero ustedes no van a quedar en ascuas. ¿Ah? Como quedamos cuántos años, del 35 al 2010, ya esas cuentas ya las hicimos, ¿no? De 1935 al 2010, 65 al 2000, ¿no? 75 años. Ustedes no van a pasar otros 75 años mirando a ver de dónde le sale la voz del espiritismo, cómo está pensando Sion. Pero esa línea directa ya la establecimos y no se va a romper. Desde aquí le sugiero al Padre que esto sea ininterrumpido, sea que pase de quien le habla al maestro nato. Ese es el maestro nato. Y así sucesivamente. Y ya hemos dicho acá, claro y fuerte, el maestro nato va a crecer al lado mío y va a ser educado por mí. Para evitarnos que se dé una vuelta de 50 años y luego se dé cuenta de que él era el enviado del Padre. Ese sonsonete lo vamos a acabar de raíz. De que se den tantos vacíos, ¿no? Ya el mundo tiene un gobierno hecho carne. Es el gobierno del espiritismo que toma las riendas de este mundo. Materialmente hablando, a partir del 30 de noviembre del 2010. A hoy, de esto no nos va a sacar absolutamente nadie. Más cuando me dicen a mí, hermano, Sion está detrás suyo. Bueno, después de estos casi 13 minutos de introducción, en la última cátedra, y fue la noche, mencionamos las 3 leyes de Kepler. Cuando digo mencionamos, por favor, falta mucho para decir que profundizamos. Y eso ya es materia de trabajo de ¿quiénes? De nuestros escolares. Vean ustedes, quiero reseñar algo aquí que no puede pasar, más que reseñar, subrayar, porque ya lo hemos mencionado. Me informa nuestra hermana secretaria primero que el artículo 4 empezó a ser estudiado el viernes 30 de septiembre. Y luego vino la seguidilla. 6 de octubre la segunda cátedra, 7 de octubre la tercera, 20 de octubre la cuarta, 21 de octubre la quinta, 28 de octubre la sexta. Y hoy es, y ayer 3 de noviembre, ¿no? Fue la séptima. O sea que hoy es la octava del artículo 4. Vayan ustedes al viernes 30 de septiembre para que nos corroboren si ahí fue donde nosotros iniciamos la cátedra de estudio del artículo 4. Recordamos el artículo 4. Es ciencia espiritista
todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamine al mayor progreso espiritual y material, y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. ¿Cómo ustedes algún día van a llegar a Sion? Entonces, entender primero cómo es el movimiento de su propia casa, ¿no? De su propio planeta y la de su vecindario. Vean ustedes poco a poco, ¿ya? Y subrayamos un detalle. Hemos mencionado a Tycho Brahe, que le dio las bases para el trabajo ¿de quién? De Johannes Kepler. Uno apoya al trabajo del siguiente. Vean ustedes cómo es el progreso. Poco a poco, dice el maestro, que vamos ascendiendo, subiendo. Tycho Brahe, protestante, a pesar de ser religioso, protestaba una forma brutal de ver el mundo. ¿La de quiénes? La de la religión católica. ¿Y cuál era la visión brutal de ver el mundo? Pues el sistema que ellos habían comprado de Claudio Ptolomeo y la filosofía de Aristóteles. Vean ustedes. Por otra vía, pero que llegaron a encontrarse, el joven Johannes Kepler, también hijo de una familia protestante. Su papá era un mercenario. Me haría pena decirle que un paramilitar, ¿ya? Porque suena como está tan desprestigiado ese nombre. Mercenario, ¿ya? O sea que a cuenta de un dinero se iba a pelear, se iba a la guerra. Bueno, vean ustedes. La época que le tocó a vivir Johannes Kepler es la guerra de los 30 años. Una parte de esa guerra, porque inicia en 1618 y termina en 1648, la guerra de los 30 años. Yo no voy a entrar en el detalle de eso porque eso va para los domingos, la guerra de los 30 años. Pero guerra religiosa. Ya tendrán ustedes una idea de quién está involucrado ahí, qué ideología. Pero cuando en este aspecto científico la ideología católica cristiana tan encostrada, ¿no?, que le hace difícil al que quiere hacer y desarrollar un concepto científico porque eso se debe a las dificultades espirituales que padece ese espíritu encarnado
que tiene un potencial para desarrollar un concepto científico. Y que la sufrió cuando estuvo asolado por cuenta de la intolerancia católica cristiana, que creó como un paño negro oscuro en la historia del pensamiento humano. Entonces, ¿qué hacen los consejos del Padre? Bueno, primero, el propio, ¿no? El jefe de los consejos del Padre toma materia para darle un despertar al progreso de este mundo. ¿De quién estamos hablando? De el Espíritu de verdad en la encarnación de Francisco Javier. Pero vean ustedes, su existencia pasa, ¿ya? Él no llegó a los, no sé, a los cuántos años, o cuántos años vivió, pero se fue muy joven, ¿ya? Nació en 1506. Bueno, si él encarnó en 1506 y vivió 46 añitos, entonces desencarnó en 1552. Y los consejos del Padre mandan otro meteoro. ¿Para qué? Para quitarles la bruma pesada a los que vienen a desarrollar conceptos. Yo siento mucho amor por ellos, pero ellos son de los desplazados de Neptuno. O sea, ellos necesitan mucho apoyo para quitarles el azar de quienes, de lo más reaccionario de la familia primera, que ya estaban encarnando. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué época? Desde la época, tomen como referencia la del maestro Joaquín el Viejo, el pastor, cuando empezaron a ingresar a esos hermanos. Son hermanos nuestros, pero por favor, a ellos les llamamos con cariño recalcitrantes, ¿sí? Entonces empiezan a encarnar ellos, y como que los desplazados de Neptuno, ya muy asimilados, empiezan a ¿qué? A sentir que pierden espacio. Y vean ustedes cómo perdieron espacio, ¿ya? Entonces, después del maestro Javier, que desencarna en 1552, veamos a este bello personaje. Yo soy un admirador de él, pero tuvo una vida muy accidentada por la reacción a que le hicieron los recalcitrantes, pero son meteoros, son que los que rompen cuando hay que abrir camino virgen, ¿no? Primero viene el maestro Francisco Javier, ¿sí? Cuando desencarna el maestro Francisco Javier, deja niño a Giordano Bruno. Y yo digo que es otro meteoro, ¿sí? El maestro Javier hizo lo que tenía que hacer, inocularle una tenia a la religión católica cristiana, porque muy agria, ¿no? ¿Quién le colocaba un dogal a esa bestia? Pues le inocularon
una tenia, o sea, una solitaria, con la compañía de Jesús. Y él estando en Oriente, en el centro de Europa, bueno, ahí en Italia, hacia el sur, ¿no? Centro-sur de Europa. Ahí en Italia, mandan un meteoro. Giordano Bruno. Él fue, vamos a decir, literalmente hablando, fue bautizado Filipo Bruno. Y luego él se lo cambió por Giordano. Nació en una provincia de Nápoles, Nola, él se hacía llamar el Nolano, en 1548. Desencarnó prematuramente el 17 de febrero de 1600. Eso es de los que entran a tumbar el monte, que ya luego vienen los que menos, ¿no? Tienen esa capacidad y ya entran a desarrollar otro tipo de actividades. Entonces, a despejar el camino, ¿a quiénes? A los que venían a desarrollar la ciencia. Voy a guiarme en la página de la National Geographic, donde le hacen una referencia a Giordano Bruno. Hay mucha información en internet sobre él, pero esta es sucinta, o sea, no es larga y es concisa. Repito, es de la National Geographic. Dice así: sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión le valieron la implacable persecución de los inquisidores de Roma, que lo procesaron y lo condenaron a morir en la hoguera. Ahí podríamos terminar la referencia sobre Giordano Bruno. Pero, amados hermanos, Giordano Bruno es un consejero del Padre. Y en la antigua Grecia fue un discípulo de su maestro, Sócrates. Como Demócrito. Y Demócrito se le conoce y se le reconoce, sí, en la historia de la ciencia física, química, como el que introduce el concepto de los átomos. Demócrito. Vaya usted a saber cómo es que él describe la concepción de Demócrito sobre el alma. Y revolucionariamente dice que el alma es materia, donde todo queda impreso. En cuanto a lo que podía decir eso era bastante. Y como Demócrito, como Giordano Bruno, el maestro nos dice que ahí vemos al mismo espíritu. Y volvió y retomó el concepto de los átomos, cuando todavía la química estaba, decir en pañales es colocarle mucha ropa.
Nuestro hermano se hacía llamar el Nolano por haber crecido en Nola, Nápoles, ¿no? Como provincia cercana ahí a Nápoles. Pero ninguna ciudad ni ningún país lograron contener a quien fue uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. O sea, mandaron a un meteoro para tomar el pulso desde el punto de vista intelectual a la retrógrada religión católica cristiana, pero a su vez abrirle camino a los que nos iban a desarrollar conceptos científicos. A los 15 años, Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó encauzar su exaltada religiosidad ingresando en un convento de la orden de los dominicos, pero muy pronto empezó a causar revuelo por su carácter indócil y sus actos de desafío a la autoridad religiosa. Por ejemplo, quitó de su celda los cuadros de vírgenes y santos y dejó tan solo un crucifijo en la pared. Se terminó quitando ese crucifijo de la pared. Hay un discípulo de él, ¿no? O a un compañero de celda que vivía asustadito, en pánico realmente, de ver que algún día los pillaran o lo pillaran a Giordano con el crucifijo abajo de la cama. Y en una ocasión el joven compañero y se hizo buen amigo de Giordano en esas épocas de convento. ¿Que por qué temía? O sea, que el día en que le bajen una estrella, ese día él pone el crucifijo. Con la facilidad que yo lo pongo, lo quito de la pared. Ese joven no le volvió a decir nada a Giordano, pero vivía culilloso con él, porque realmente lo quiso bastante. Muy seguro le dijo a ese joven, aquí dice que a un novicio, que no leyera un poema devoto sobre la Virgen. No creía en la virginidad que le aducían a la Madre María. O sea, él fue labrándose una mala fama. ¿Con quiénes? Con la religión predominante. Pero ya, por favor, ya se había quebrado la cáscara, ¿no? ¿Con qué? Con los protestantes, con el cisma protestante. Póngale nombre, ¿no? Por ahora hay Martín Lutero, luego apareció otro nombre, Calvino. Miren, tales gestos podían considerarse sospechosos de protestantismo en Italia, ¿no? En unos años en que la Iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino. O sea que ya andaba por ahí Calvino, ¿no? Bruno fue denunciado por ello a la Inquisición, o sea, con los años. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencias y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su licenciatura como lector de teología en su convento napolitano.
dice esta referencia a la National Geographic. Bruno parecía destinado a una tranquila carrera como fraile y profesor de teología. O sea, llegaron a pensar que el hombre iba a quedar, a hacerse anciano, promoviendo la teología predominante. Pero se atravesó de por medio su insaciable curiosidad. O sea, entra, y vean ustedes, ¿entra quién? El maestro de la mediunidad, el maestro Ildefonso, a estimularlo, porque ese meteoro no puede pasar los años impunes, que se llene de canas y no pase, o pase inadvertido. Era un lector exiguo. Además, yo creo que exiguo no es la palabra, exiguo es como poquito, ¿no? Un lector por excelencia. Y vean ustedes, cuanto leía, lo memorizaba todo. Y él escribió un libro de cómo memorizar y ser tan bueno como él. Bueno, una vaina poco complicada. Usaba los signos del zodiaco como una herramienta mnemotécnica. Y él era solicitado para que enseñara su forma de peculiar, ¿no?, de aprenderse las cosas con esa facilidad. La idea original no la tomó, no es de él, pero la mejoró. Raimundo Lulio era su inspirador en ese tema. Entonces, como lector insaciable, esa personalidad nos la debemos tomar como un ejemplo para nosotros tener ese impulso por leer, por averiguar, por profundizar. Por ejemplo, las cátedras son una motivación para que ustedes luego entren a profundizar sobre los temas, etcétera. Mire, él se las arregló para leer los libros del humanista holandés Erasmo, prohibidos por la Iglesia, que le mostraban que no todos los herejes eran ignorantes. Ya estaba haciendo carrera lo que en español se conoce como el índice de libros prohibidos. Eso está en latín, eso suena hasta sofisticado. Una estrategia que desarrollan la autoridad romana de la Iglesia Católica. Resultaba el Concilio de Trento. Hagan ustedes el Concilio de Trento, que es la contrarreforma. ¿Sí? La reforma es por parte de los protestantes, ¿no? Y luego viene el contraataque de la Iglesia. A eso le llaman la contrarreforma. Y la da el Concilio de Trento. Donde el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos
durante 25 sesiones entre los años 1545, 3 años antes de nacer ¿quién? Giordano Bruno. Y 1563 tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe obispo. A ese concilio se le conoció, o sea, por parte de quienes la criticaban, a ese concilio la que se le conoció como la Contrarreforma. Y de ahí salieron estos iluminados a establecer un índice de libros prohibidos. ¿A quién metieron ahí? De todo cuanto escribió, a Giordano Bruno. También Giordano Bruno se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico, que era lo más adelantadito. Copérnico, Nicolás Copérnico. Sobre esa base fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Mire, les voy a recomendar un texto de él que está en español, hermanos. Mire, ustedes colocan en el buscador, en su buscador favorito del internet, Google o cual otro, en fin, que sea de su, bueno, el que sea de sus afecciones, coloque sobre el universo infinito y los mundos. Ese es un título de una obra y colóquenlo así, PDF, sobre el infinito universo y los mundos, sobre el infinito universo y los mundos, así está el título de él. Entonces colocan así, sobre el infinito universo y los mundos, y al lado sí, colocan 3 letras, PDF, o sea, forma de libro, PDF. Es de 100 páginas. Este libro lo escribió en Inglaterra, porque el hermano realmente le tocó moverse muy rápido para huirle a quién. A la Inquisición. Vea lo que él decía de sí mismo, muy convencido. Por favor, he aquí aquel que ha abarcado el aire, penetrado el cielo, recorrido las estrellas, traspasado los límites del mundo, hecho desaparecer las fantásticas murallas de las primeras, octavas, novenas, décimas y otras esferas que se habrían podido añadir según las opiniones de vanos matemáticos y la ciega visión de vulgares filósofos. Era un verdadero, a ver cómo le denominan, mire, hay una máquina, un taladro humano,
Estas máquinas que usan para hacer los metros, o sea, los trenes que van por debajo de la tierra, y la llaman topo, y eso comienza a comer material y hace túneles. Bueno, Giordano Bruno, un topo de esos, es un juguete al lado de Giordano Bruno. Cuando él decía que ha penetrado el cielo, recorrido las estrellas, traspasado los límites del mundo, era que estaba haciendo uso a plenitud, tenía posesión el desarrollo de su mediunidad. Es por eso que la misma concepción de Copérnico, heliocéntrica, el hermano le dijo que eso era como para un matemático que le vayan a enseñar las tablas de multiplicar, por decir algo, ¿ya? Pero Copérnico fue un momento de la historia que lo reconocemos importante, porque ayudó a ¿qué? A tumbar esa concepción religiosa del movimiento de los planetas, donde la Tierra era el centro del universo, el centro de las pasiones, ¿no? La casa de los prejuicios, y cuanta guerra promovían las religiones. Entonces nuestro hermano Giordano Bruno sostenía que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Bruno tenía también una concepción materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos. O sea, volvió a retomar algo que estuvo presente en una de sus existencias. ¿Cómo? Demócrito. Hay una bella historia de amor ahí, porque Demócrito tuvo una hermana. Me dice mi consultora, nuestra hermana secretaria primero, Ana María Corredor Cuello, que se llama Demetria, que luego fue su encarnizada defensora, como sufrió enamoradito de Giordano Bruno. Era una de la nobleza, ¿no? De la nobleza. No lo pudo salvar. Pienso yo que si hubiera insistido ella, hubiera terminado también en la hoguera. Creo que también la pelaron. Ay, métanse ustedes en el camino de un desadaptado, ¿no? Pero por eso hoy tenemos gobierno. El gobierno del espiritismo ya tomó carne y le tenemos el pulso tomado a este mundo. Coloquialmente un cucuteño diría que le tenemos los testículos pesados a este mundo, porque ha sido una humanidad rebelde, torcida, perversa y torcida. Bueno, sobre los átomos, él dice:
No había diferencia, pues, entre materia y espíritu, y eso, en sustancia es cierto, ¿ya? En cualidad ya hay diferencia. Porque la materia, no desde nuestra, sino desde la filosofía del espiritismo, luz y verdad, que cuando la estudiamos, pues la hacemos nuestra. La materia proviene del éter. Es ahí donde el espíritu tiene todos sus recursos para hacer todo cuanto usted ve en el universo. Pero entonces el hermano Giordano Bruno no veía la diferencia entre materia y espíritu para decir que la transmutación del pan y de la carne, o mejor, que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la Eucaristía católica era, a sus ojos, una falsedad. Yo no sé por qué la religión católica lo persiguió tanto. Por favor, se metió con la médula de la creencia católica cristiana. ¿Cuál es? La Eucaristía, por favor. Desaparece la Eucaristía de la ideología católica cristiana, desaparece el cristianismo del mundo. Pues de la mente de la gente, ¿no? Y este hermano se le dio por meterse contra la Eucaristía. Era un verdadero taladro, nada menos. Y eso era para abrirle espacio al pensamiento científico, amados hermanos. De otra manera, estaríamos todavía guiándonos por las tablas de Rudolfinas de Tycho Brahe, que tuvieron una vigencia de 100 años, donde todo el mundo se guiaba por esas tablas rudolfinas para el movimiento de las estrellas, de los mundos, etc. Ya con los descubrimientos posteriores, pues inclusive con los trabajos de Galileo Galilei, que aquí vamos a tocarlo, pues ya no se guiaban por esas tablas, pero mientras tuvieron vigencia fueron usadas. Ayudó mucho. Bueno, con esas afirmaciones contundentes de Giordano Bruno, provocó a la bestia. La toreó, ¿no? Pero había que hacerle unos pases. Bien. Como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas, sucedió lo que cabía esperar. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir de Nápoles, amados hermanos. Es ahí cuando empieza su periplo, que llaman, moverse de sitio a otro. A partir de ese momento Bruno se convirtió en 1575, ¿no? ¿Cuántos añitos tenía? Nació en 1548. Bueno, a partir de ese momento, estaba muy joven, ¿no? 1575. A partir de ese momento Bruno se convirtió en un fugitivo que iba de una ciudad a otra con la Inquisición pisándole los talones.
En los siguientes 4 años pasó por Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán, todo en la península itálica. La vida errante no era fácil, los viajes eran duros, las habitaciones para alguien sin recursos, o sea, ¿a dónde iba? Era a domiciliar. En lo más, donde le cayera la noche prácticamente. Entonces las habitaciones eran sucias e infestadas de ratas. Esas épocas de insalubridad, hermano. Los asesinatos de viajeros eran frecuentes. Y las enfermedades y epidemias constituían una amenaza que se sumaba a la de sus perseguidores. Vean ustedes. Bueno, Giordano Bruno logró calar en el mundo intelectual de Europa. Rápido lo acogieron, lo leyeron, se entusiasmaron con sus ideas. Durante sus viajes Bruno conoció a pensadores, filósofos y poetas que se sintieron atraídos por sus ideas y se convirtieron en verdaderos amigos, al tiempo que le ayudaron en la publicación de sus obras. Tras pasar un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, estas dos últimas en Francia, en 1581 llegó a París. Su fama le precedía, era una personalidad. Y enseguida fue aceptado en grupos influyentes. El propio Enrique III de Francia se sintió atraído por sus disertaciones, pero las escuchaban con entusiasmo, pero no decían nada. ¿Por qué? Porque no les caía la roya de la bestia, ¿no? Entonces Enrique III no podía ayudar de manera abierta sus ideas heréticas. Recordemos que el Concilio de Trento finalizó en 1563. O sea que cuando ya después del año 1575 estaba huyendo Giordano Bruno, tenía 12 años de estar vigentes la sentencia que de ahí resulta del Concilio de Trento: perseguir a todo cuanto estuviera en contra de la religión, desaparecerlo como fuera. Para que sepan ustedes de quién es que estamos hablando y de qué es lo que adoran la mayoría de los habitantes del continente americano. La noche anterior dijimos que todo cristiano católico sufre de una patología psicológica, una disociación. Así usted le muestre hasta los cadáveres, le muestre las evidencias, le muestre los documentos de lo atroz que ha sido su religión y miran para otro lado. No, esto no, eso no puede ser. Eso es una patología, hermanos. Y lo único que lo cura es el amor. Y con humildad, estas cátedras. Porque a mí me aseguraron que el mundo necesita mucha cátedra. Y las cátedras se fundamentan en nuestra bibliografía, ¿no? Donde está el agua cristalina, más pura que el agua manantial. Entonces el hermano tenía prácticamente una lápida
persiguiéndole. Miren, el mismo Enrique III le apoyó dándole una recomendación a la corona inglesa y empezó a mejorar su situación porque es la mejor de su existencia en esa época, porque vivió en la casa del embajador francés en Londres. ¿Quién vive mal en una casa de un embajador? Aun si fuera el año o el siglo XVI. Y el embajador lo presentó a la reina Isabel. El hombre estaba codeándose con la más alta nobleza, pues. Pero quien lo recibía y le daba la mano o se dejaba saludar por él sabía que estaba saludando a un rebelde y era un objetivo a destruir por parte de la bestia. Él dura casi 3 años en Inglaterra, unos dicen que 2 años y medio. Y reanudó su vida itinerante, viajando a París, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich. Hallándose en Frankfurt, es Alemania, ¿no? Bruno recibió una carta de un noble veneciano, Giovanni Mocenigo. Aquí sentimos amor por este hermano Giovanni Mocenigo, pero fue un traidor. Era un agente de la Inquisición romana. Y este hermano, que actuó como bandido en ese momento, le mostró un gran interés por sus obras y le invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. Una trampa le tendió este hermano. Pero por eso solo debemos sentir amor, porque nosotros no debemos comprar un antagonismo. Recordemos al discípulo amado de Antulio, Joen, en su ejemplo, ¿no? Allá hay una comunicación en la filosofía enciclopédica universal. Algún día aquí la leímos, pero nosotros ya lo damos como referencia bibliográfica, que vayan y lean, ¿no? Cuando tengan tiempo, pues, a leer la comunicación de Joen, donde usted, si compra un resentimiento, perdió el año. Es por eso que Antulio perdonó. Jesús de Nazaret perdonó. Esteban perdonó. Porque son sabios que si compran el antagonismo, ahí llevan un muro de hormigón en la nuca que lo mantiene a oscuras, clavado. Pero bandido no dejaba de ser Giovanni Mocenigo. Miren, los mejores amigos le decían: hombre, hermano, le advirtieron de los riesgos de volver a Italia. Pero el filósofo aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. Allí asistía a las sesiones de la Academia degli Uranini, lugar donde se reunían ocultistas famosos, o sea, una sociedad secreta, académicos e intelectuales liberales
y daba clases en la Universidad de Padua. En mayo de 1592 el filósofo decidió volver a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras. Este hermano traidor, Giovanni Mocenigo, en otras referencias bibliográficas a Giovanni Mocenigo le dicen Juan Mocenigo, pero igual su apellido sí es el mismo. Y bandido no deja de ser para su época. Esperamos que a hoy esté regenerado, pero eso es una deuda muy grande que él se llevó, y pienso yo que el mismo Giordano Bruno compró, dijo, alzó la mano, déjeme a este para guiarlo, para recuperarlo, porque eso es lo que hacen los misioneros de la verdad. Cuando alguien le cortas la existencia, compran y dicen, déjeme a ese a mí, no para montársela, sino para regenerarlo. Y si el día del juicio no alcanzaron a pasar, o sea, ellos mismos se fueron, algún día van y allá lo buscan para sacarlo adelante, hasta que brille. Hasta que brille, y ese brillo viene con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, olvídense. Si los desplazados de Neptuno al volverle a ver a la cara a su juez de Neptuno y no se hubieran arrepentido, ahí no hubiera pasado nada. El arrepentimiento es importante para que venga las bendiciones de nuestro Padre. Entonces, cuando vio Mocenigo que el filósofo se iba a ir a Frankfurt, entonces prácticamente lo convenció a que se quedara, a que pospusiera su viaje hasta el día siguiente. Y eso es de las cosas que ahora Giordano Bruno dirá que yo debía no haberle hecho caso a este hermano. Pues fueron sus últimos momentos en libertad. El 23 de mayo al amanecer, Mocenigo entró en la habitación de Bruno con algunos gondoleros que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y libros. 3 días más tarde dio comienzo el juicio. El primero en hablar fue el acusador, Mocenigo. La supuesta amistad que lo había invitado a él a que se viniera de Frankfurt hacia Italia de nuevo. Y vean este hermano, Mocenigo, que trabajaba desde hacía algunos años para la Inquisición. Vea este hermano. Tras declarar que efectivamente había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y algunas de su propia invención. ¿Cómo se llama eso? Calumnia, ¿no? Entre otras cosas dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y que sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Cuando fue interrogado, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar. Ahí donde está la clave de su misión para darle paso a la ciencia, con ese movimiento que generó posteriormente.
El pensamiento debería ser libre de investigar con tal que no dispute la autoridad divina. Bueno, ya al final todos lo sabemos. La Inquisición lo condenó por el delito de herejía y que debería de ser eliminado sin derramamiento de sangre. Eso significaba que debía de ser quemado vivo. Tras oír la sentencia, Bruno dijo: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. El 19 de febrero a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el campo dei Fiori. Los prisioneros eran conducidos en mulas, pues muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. Vayan ustedes a saber el tipo de torturas que sufrió el hermano Giordano Bruno para que se retractara. Una de esas famosas es el potro, que lo colocaban y los tiraban. Entonces, ¿el qué hacía? Se desdoblaba. Voy a contar algo que es nuevo para ustedes, porque cuando digo se desdoblaba aquí, ¿no? Yo fui golpeado por la policía en Arauca en febrero 17 del año 1993. Y a mí me hicieron una encerrona en una calle, a todos los profesores que íbamos ahí. Y lo que voy a contar fue lo que me dijeron los profesores. Que hubo un momento que a mí me querían capturar realmente. Y no me podían coger, porque yo parecía un caucho. ¿Sí? Y me preguntaron los profesores amigos: Aureliano, ¿y usted cómo hizo eso? Y yo les dije: yo no recuerdo eso. Lo único que me acuerdo fue cuando me vi en el camión. ¿Ah? Fui el último que agarraron. Y yo se lo dije a nuestro hermano Fabián Rodríguez. Yo le dije: hermano, mira, usted me hizo cambiar el concepto de la policía. No es que no tenga, o sea, que sea el mismo concepto o que lo cambié realmente, sino la forma de verlo. La policía colombiana tiene muchas deudas y serias con la justicia. Su destino es desaparecer con todas las policías del mundo y los ejércitos del mundo. Y yo, por el cariño que me inspira, es que el hermano es muy amoroso. Yo lo respeto y siento un amor muy especial por el hermano Fabián Rodríguez, pero es policía. Y él él fue como para mí un ingrediente que lo hace nuestro Padre para que uno esa parte la supere. Y ellos nunca perdonan. ¿Recuerdan cuando nosotros andábamos en esto de lo del ganado? Bueno, de aquí decimos que eso no resultó. ¿Recuerdan el nombre de nuestro hermano que conocimos? Don Fabio Yunes. Como él
en un principio, póngale cuidado, como él en un principio no conocía de mí, entonces él me lo dijo, me lo confesó después. Aureliano, yo como no lo conocía a usted, yo lo averigüé por usted, con mis amigos. ¿Mis amigos de dónde? Bueno, ya saben. Y cuando pregunté de nuevo por usted, ¿qué hubo? ¿Qué averiguaron de Aureliano? No, ¿usted con quién anda? Él es un guerrillero de los puros. Y me dice el hermano, eso estoy yo catalogado en lo más oscuro, ¿no? Y lo estoy grabando y va a ser escuchado más adelante, porque ya la guerra cesó. Si no hubiera cesado la guerra, me quedaba callado. Y me dice nuestro hermano Fabio Yunes, Aureliano, viéndolo a usted, conversando con usted, me dije yo, este guerrillero puro es muy bueno. Yo no le veo la maldad por ningún lado. ¿Por qué voy a dejar de ser su amigo? Me dijo. Bien. Pero vean, toco este tema por lo del desdoblamiento, ¿no? ¿Sí? Que hay momentos que usted se desdobla y le hacen lo que le pueden hacer, su cuerpo al final aminora el sufrimiento, porque el que siente, ¿quién es? El alma. Pues el espíritu unido al alma, pero es el alma al final la parte sensible. Quisieron reducir a Giordano Bruno, como a mí me quisieron reducir en aquella época, y mire quién terminé, o cómo terminé. Como lo dijo nuestra hermana Marta Cecilia, hermano, usted tiene la sartén por el mango. Y soy el único espíritu encarnado de este mundo que tiene entrada a acción, porque entra uno por mundo y es quien está encargado de ese mundo. Los demás, con cariño les digo, a escuchar lo que me dicen a mí y las determinaciones que se toman en Sion. Entonces esa escozor, esa vaina que tienen contra mí o que tienen de mí, eso es una memoria vieja. Me dejan sano porque saben que yo no mato una mosca. Y vean ustedes lo que ya está escrito y va a pasar. Y volviendo a la historia de Giordano Bruno, de los condenados por la Inquisición, algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de ese privilegio, que era un privilegio. Vea, después de condenados, un privilegio que lo maten de otra manera y no quemado por las llamas. Para que no hablara a los espectadores, le paralizaron la lengua con una brida de cuero o quizás con un clavo. Vean ustedes lo perversos. Vea esa deuda que se ganó ahí, Mocenigo. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza, o sea, la giró para otro lado. Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber. Pero el hermano dejó una obra muy prolífica, escribió bastante, sobre todo en sus 2 añitos y medio allá en Inglaterra, en Londres. Echen una pasadita sobre el infinito universo
y los mundos. Mira, hay otras obras, vamos a decirlas porque queremos, y desde aquí saludamos con mucho cariño a nuestro hermano. Lo amamos realmente. Yo soy un admirador de Giordano Bruno, con eso le digo todo. Mire, él escribió El Candelero, La Cena del Miércoles de Ceniza, De la Causa, Principio y Uno, el texto del infinito universo y mundos. Allí, en ese texto, critica la física y la cosmología aristotélica, o sea, le dio duro a lo que era la filosofía oficial del catolicismo cristiano. O sea, vean ustedes que era un verdadero taladro, un caraqueño diría naguará, o un venezolano. Otra escrito, La expulsión de la bestia triunfante. Otra, La cábala del caballo pegaseo y del asno. Silénicose. Es una sátira de la santa asnalidad, o sea, él es mordaz. Para parodiar la humildad y la sencillez recomendadas por el cristianismo. Otro escrito, Los heroicos furores. Otro escrito, De lo inmenso y de lo innumerable, que es retomar el concepto de lo que él había escrito antes sobre el infinito. Bueno, ese trabajo espiritual materialmente hecho por Giordano Bruno facilitó que a nosotros nos hubieran llegado las leyes de Kepler. Y Kepler le tocó que cascarle duro a los prejuicios religiosos que tenía sobre el movimiento de los planetas. Paz y amor para todos.